Irán domina los titulares, conflictos, amenazas, alianzas secretas, ambiciones nucleares. Lo que pocos saben es que su historia ya está escrita en la Biblia, su comienzo y su final. Sí, Irán aparece en la Biblia desde el Génesis hasta las profecías de los últimos tiempos, pero bajo su nombre antiguo, Persia. Porque la Biblia no solo nos cuenta el origen de Irán, también predice su destino final en uno de los pasajes más oscuros y temidos de Apocalipsis, la guerra de Gog y Magog, una coalición que se levantará contra Israel en los últimos días. Pero antes de convertirse en un enemigo profético, Persia fue el imperio escogido por Dios para liberar a su pueblo, reconstruir el templo y cumplir las profecías de Daniel. Quédate hasta el final, porque hoy vas a descubrir lo que muy pocos se atreven a revelar, el verdadero papel de Irán en el plan mayor de Dios, desde el principio hasta el fin. Vamos a ello. El nacimiento de Persia, el primer mapa de las naciones. Todo comienza en el libro de Génesis. Después del diluvio, Dios le da a la humanidad un nuevo comienzo y revela cómo nació la nación de Persia. Noé y su familia fueron los únicos sobrevivientes en la tierra, y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los antepasados de nuevas naciones. En el capítulo que presenta el primer mapa de las naciones del mundo leemos, esta es la historia de Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, que a su vez tuvieron hijos después del diluvio. A partir de ellos se poblaron las costas, cada uno según sus lenguas, familias y naciones. Esta genealogía forma un mapa que muestra el linaje de los hijos de Noé. Aquí descubrimos a 2 patriarcas que más tarde darían origen al imperio persa, Madai y Elam. Madai era hijo de Jafet. De él surgieron los medos, un pueblo que se asentó en las montañas del norte, una región que hoy forma parte del Irán moderno. Desde esas montañas del norte de Irán, los descendientes de Madai se expandieron gradualmente, estableciendo aldeas, clanes y tribus. Eran montañeses independientes y recios, conocidos por su dureza y su fuerte organización tribal. Madai es el ancestro directo del antiguo corazón del norte de Irán. El segundo nombre es Elam, hijo de Sem. Sus descendientes, los elamitas, se asentaron en el suroeste de Irán, en tierras fértiles cerca del Golfo Pérsico. Pero Génesis narra la primera gran guerra internacional de la Biblia. 4 reyes del oriente, incluido Kedorlaomer, rey de los elamitas, unieron fuerzas e invadieron Canaán. Saquearon ciudades, esclavizaron pueblos y se llevaron cautivo a Lot, el sobrino de Abraham. Elam no era una tribu pequeña e insignificante, era una nación poderosa y, según la Escritura, la primera nación en atacar al pueblo de fe de Dios. Pero Abraham no se quedó de brazos cruzados. Con solo 318 siervos entrenados, persiguió a los invasores, los atacó de noche y los derrotó. Rescató a Lot, liberó a los cautivos y humilló a los reyes del oriente. Fue una victoria imposible, un triunfo que desafió la lógica humana y envió un mensaje contundente: ningún poder oriental puede prevalecer contra quienes cuentan con el favor de Dios. Pero el pueblo de Elam no desapareció. Pasaron los siglos. Nacieron y murieron generaciones. Y aquellas tribus, una vez vencidas por Abraham, crecieron en número. Los elamitas y los medos compartían la misma tierra, el antiguo territorio de la Mesopotamia oriental. Unos habitaban al suroeste, en las llanuras fértiles de Elam, los otros, en el norte montañoso, donde la dureza de la región forjó el carácter de los medos. Mientras imperios surgían y caían, silenciosamente otra potencia tomaba forma. Primero emergieron clanes, luego reinos y, finalmente, un imperio, el imperio persa. Aunque eran naciones paganas, nunca estuvieron fuera del plan de Dios. Por medio de los profetas Isaías y Jeremías se proclamaron 2 grandes profecías referentes a ellos. La primera profecía, pronunciada por medio de Isaías, reveló que Dios usaría a Elam y a Media como instrumentos para castigar a Babilonia. Babilonia, que había destruido Jerusalén e incendiado su templo, no escaparía al juicio. Dios ya había determinado quién provocaría su caída: los pueblos unidos de Irán. Sin embargo, la segunda profecía era aún más asombrosa: Dios no solo usaría a Persia para traer castigo, sino que también empuñaría a Persia como instrumento de liberación. Dios anunció por el profeta Isaías que un rey persa pagano, aún no nacido, serviría como su agente escogido para liberar a Israel del exilio y decretar la reconstrucción del templo en Jerusalén. Isaías lo llamó por su nombre más de 1 siglo y medio antes de que naciera: así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Y ambas profecías se cumplieron con una precisión sobrecogedora.
En el siglo VIII a.C., Deiyoses, rey de los Medos, unificó las tribus de Elam y Madai, fundando la primera capital imperial en suelo iraní, Ecbatana. Su nieto Ciaxares dio el siguiente gran paso, reformó el ejército y lo convirtió en una máquina de guerra lo bastante fuerte como para destruir Nínive, capital del imperio asirio, uno de los enemigos más brutales de Israel. La profecía empezó a cumplirse, Dios estaba levantando a Persia desde dentro como su instrumento de juicio y redención. La primera profecía, Elam y Media. Sin embargo, incluso mientras Persia crecía en poder, Dios ya había revelado su destino por medio de sueños proféticos. Y el primero en verlo con claridad fue un joven prisionero hebreo que vivía en Babilonia, Daniel. Todo comenzó cuando el ejército babilónico, dirigido por el rey Nabucodonosor, marchó sobre Jerusalén. Cayeron los muros de la ciudad, el templo fue saqueado y miles fueron llevados a la esclavitud en tierras lejanas. Daniel estaba entre ellos. Era apenas un adolescente cuando lo arrancaron de su hogar y lo llevaron a la corte de Babilonia, el imperio más poderoso del mundo en ese momento. Pero allí, en la oscuridad, Dios lo escogió. Rodeado por el esplendor corrupto del palacio real, Daniel se mantuvo sin contaminar. Y por su fidelidad, Dios le otorgó algo que no concedió a ningún otro cautivo, un don de visiones. Visiones que hablaban no solo de su tiempo, sino del curso de toda la historia humana. En el corazón mismo del imperio responsable de la destrucción de Jerusalén, Daniel comenzó a ver cómo Dios levantaría otro reino, destinado a reemplazar a Babilonia y a desempeñar un papel crucial en el destino de su propio pueblo, el imperio persa. Y todo comenzó con sueños. La segunda profecía, Ciro el Grande. Mientras Daniel servía en la corte de Nabucodonosor, el rey fue profundamente turbado por un sueño inquietante. Una estatua gigantesca, hecha de distintos metales, se erguía ante él, irradiando una gloria y una amenaza indescriptibles. Aterrorizado, el rey exigió no solo a alguien que interpretara el sueño, sino a alguien que pudiera revelarlo sin haberlo oído antes. Ninguno de los sabios de Babilonia pudo hacerlo. Pero el profeta de Dios estaba listo, y llevaron a Daniel ante el rey. Con la autoridad del cielo, Daniel se plantó ante el gobernante más poderoso de la tierra y reveló lo que ningún sabio babilonio podía descifrar. Describió el sueño con precisión y proclamó una revelación que cambiaría para siempre el destino del mundo. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, representado por el pecho y los brazos de plata. Aquella parte de plata no era una sola nación, sino dos brazos. Dos fuerzas poderosas unidas en un solo cuerpo, medos y persas, unidos pero desiguales, porque el brazo persa se alzaría más fuerte y tomaría el control. La profecía era clara, Babilonia caería y el trono pasaría a un nuevo imperio escogido por Dios mismo. El joven Daniel, viviendo lejos de su tierra, vio cumplirse las visiones de Dios. Pronto su visión se convertiría en realidad, porque el rey que Dios había anunciado hacía mucho por medio de Isaías estaba a punto de surgir de las tierras altas de Persia. Su nombre era Ciro. Ciro, el joven rey persa, conquistó Media, unió los reinos en el imperio medo-persa y creció de manera constante hasta convertirse en la mayor potencia de su tiempo, para finalmente fijar su mirada en Babilonia. Llegó el día profetizado, y no fue una batalla como las demás. Una noche, el rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, ofreció un banquete con 1000 nobles y, en medio del desenfreno, cometió un acto imperdonable. Ordenó traer los vasos sagrados que su abuelo había saqueado del templo de Jerusalén, y brindaron con ellos en honor a dioses falsos. De pronto, una mano invisible apareció escribiendo 4 palabras en la pared del palacio: Mené, Mené, Tekel, Uparsin. El rey palideció. Nadie entendía su significado, hasta que llamaron a Daniel, quien reveló su mensaje aterrador: Dios ha contado los días de tu reino y les ha puesto fin, tu reino ha sido dividido y entregado a medos y persas. Mientras aquellas palabras se pronunciaban, la profecía empezaba a cumplirse. Los ejércitos de Ciro el Grande, rey de Persia, habían desviado el río Eufrates y estaban entrando silenciosamente a la ciudad por el lecho seco. Las puertas de Babilonia quedaron sin cerrojo, Dios mismo las había abierto. Esa misma noche, el rey Belsasar fue muerto y la profecía se cumplió. Babilonia cayó en manos persas. Los judíos, que durante 70 años habían llorado junto a los ríos de Babilonia, ahora fueron testigos de que un sueño imposible se hacía realidad. Un rey extranjero y pagano decretó que podían volver a casa, a Jerusalén. Pero Ciro hizo más que permitir su regreso.
Financió la reconstrucción del templo y envió de vuelta a los líderes judíos con apoyo real, Zorobabel, descendiente de la línea real de David, y Josué, el sumo sacerdote. Estos hombres pondrían los primeros cimientos, restaurando por fin el lugar donde moraba el nombre de Dios. Así, Persia se convirtió en la única nación que no destruyó a Israel, sino que lo reconstruyó. Pero a Daniel, Dios le reveló otra visión aún más aterradora sobre Persia. El oso, las mayores conquistas de Persia. En esta visión, de las aguas caóticas surgieron 4 bestias monstruosas. La segunda bestia parecía un enorme oso alzado de un lado, con 3 costillas atrapadas entre los dientes, y una voz tronó desde el cielo. Levántate y come hasta saciarte de carne. El oso simbolizaba al imperio destinado a suceder a Babilonia, Media y Persia. Sin embargo, la bestia se inclinaba hacia un lado porque Persia dominaría finalmente a Media, y las 3 costillas representaban sus mayores conquistas, Lidia, Babilonia y Egipto, devoradas una tras otra en la implacable marcha expansiva de Persia. Esta visión se cumplió con escalofriante precisión, pues tras conquistar el reino de Lidia en Asia Menor y a la propia Babilonia, Persia no se detuvo. Puso sus ojos en Egipto. Bajo Cambises II, hijo de Ciro, los ejércitos persas cruzaron el desierto del Sinaí y aplastaron al faraón Psamético III en la batalla de Pelucio. Egipto, antiguo opresor de Israel, cayó ante el imperio persa y así fue arrancada la tercera costilla de su lugar. Pero estas visiones aún no habían terminado. El carnero, los reyes de Media y Persia. Años después, de pie a la orilla del río Ulai, Daniel fue tomado de nuevo por una visión. Una mucho más precisa, más clara e incluso más aterradora. Ante sus ojos apareció un carnero con 2 cuernos, pero uno se alzaba más alto que el otro, y el cuerno más alto había crecido después. El carnero embestía ferozmente hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, y nadie podía hacerle frente. Entonces una voz explicó el significado: el carnero de 2 cuernos que viste representa a los reyes de Media y de Persia. De nuevo, Persia ocupa el centro del escenario en el plan divino, aunque esta vez no como aliado, sino como un imperio poderoso, conquistando sin resistencia y avanzando como una bestia desatada. Y un detalle escalofriante destaca con claridad: un cuerno se alzaba más alto, una pista inequívoca del dominio de Persia sobre Media. 2 pueblos, un imperio, pero un solo trono dominante. Mientras la visión continuaba, de pronto, desde el oeste, apareció un macho cabrío veloz como el viento, con un solo cuerno prominente entre los ojos. En un instante embistió al carnero, lo derribó y lo pisoteó. Era la profecía del siguiente imperio: Grecia, bajo Alejandro Magno, derrocaría a Persia con velocidad sobrenatural. En ese momento, Daniel aún no sabía a quién representaba el macho cabrío. Pero entendió claramente que Persia, el imperio más grande y glorioso que el mundo había visto hasta entonces, un día caería. Pero ese final aún no había llegado. Porque en sus días de esplendor, Persia no solo era invencible, era el centro del mundo. Su dominio se extendía desde India hasta Etiopía. Y en los días del rey Asuero, el trono del mayor imperio sobre la tierra estaba establecido en la majestuosa ciudad de Susa, en el corazón de Elam, lo que hoy llamamos suroeste de Irán. Y fue precisamente en Susa donde ocurrió uno de los milagros más inesperados de la Biblia: el gran imperio sería conquistado por una sola mujer. El rey Asuero celebró un banquete magnífico que duró 6 meses. Luego invitó a todo el pueblo de Susa a una celebración final de 7 días. En un momento de orgullo y exceso, ordenó que la reina Basti, su esposa, fuera llevada ante ellos para exhibir su belleza. Pero Basti se negó. Humillado ante todo su imperio, el rey la desterró. Entonces sus consejeros sugirieron una solución radical: buscar por todo el reino a una nueva reina entre las jóvenes vírgenes. Las más hermosas serían llevadas al palacio, donde se someterían a un año completo de preparación antes de ser presentadas al rey. Una de esas jóvenes fue Hadasa, aunque nadie la conocía por ese nombre, una huérfana nacida entre los judíos exiliados. Había sido criada en secreto por su primo Mardoqueo. Y en el palacio, se le dio un nuevo nombre: Ester. Ester conquistó el favor del rey y, sin saber que era judía, Asuero la coronó reina de Persia. Mientras tanto, oculto en las sombras del palacio, surgió un enemigo mortal: Amán, descendiente de los amalecitas, antiguos enemigos de Israel. Amán había ascendido al puesto más alto junto al rey, y cuando se ordenó que todos se arrodillaran ante él, Mardoqueo, el primo de Ester, se negó. Orgulloso y vengativo, Amán no se conformó con castigar solo a Mardoqueo.
En su lugar, tramó aniquilar a todo un pueblo. Lo que comenzó como una venganza personal se convirtió rápidamente en genocidio. Amán se acercó al rey y le advirtió de una nación extraña esparcida por todo su reino, un pueblo con leyes peculiares que no obedecía los decretos del imperio, y persuadió al rey con mentiras de que debían ser destruidos. Lo convenció y selló el decreto mortal con el anillo real. En menos de un año, cada judío en Persia estaba sentenciado a muerte, hombres, mujeres y niños. El caos se extendió por la comunidad judía, y Mardoqueo envió de inmediato un mensaje instando a Ester a actuar. Cuando Ester oyó acerca del decreto, se sintió atrapada. Para salvar a su pueblo, tendría que presentarse ante el rey sin ser llamada, una práctica que conllevaba pena de muerte inmediata, a menos que el rey decidiera mostrar misericordia extendiendo su cetro. Finalmente, Ester decidió arriesgar su vida y se presentó ante el rey sin ser convocada. Y Dios le concedió favor ante sus ojos. El rey levantó su cetro hacia ella. Pero Ester no se precipitó. Sabía que el tiempo lo era todo. Invitó al rey y a Amán a un banquete y luego a un segundo festín. Fue allí, en ese segundo banquete, donde desenvainó la verdad como una hoja afilada. Si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos, habría guardado silencio, dijo. Pero se ha promulgado un decreto ordenando el exterminio de mi pueblo y de mí. El rey saltó de su asiento. ¿Quién se atrevería a hacer esto? Ester respondió, nuestro enemigo es este hombre malvado, Amán. El rostro del rey ardió de furia. Amán cayó de rodillas, suplicando desesperadamente por su vida. Pero ya era demasiado tarde, en la misma horca que había construido para Mardoqueo, Amán fue colgado. Sin embargo, el peligro no había pasado. El edicto seguía intacto, porque la ley persa nunca podía ser revocada. Así que Ester y Mardoqueo presentaron un plan aún más audaz, un nuevo decreto. El rey lo firmó y, por todas las provincias, se concedió a los judíos el derecho a defenderse. El día que había sido señalado para su aniquilación se convirtió, en cambio, en un día de triunfo. Sin darse cuenta, el imperio persa se había convertido en fortaleza, trono y escudo para el pueblo de Dios. Tras el milagro de Ester en Susa, Persia pareció desvanecerse en el trasfondo del relato bíblico. Pasaron los siglos, surgieron y cayeron imperios, y Roma ocupó el centro del escenario. Sin embargo, el silencio de Persia no significaba su ausencia. Los magos, antigua sabiduría e influencia. Siglos después, mientras el mundo esperaba silenciosamente la llegada del Mesías, Persia volvería a emerger. En el Evangelio de Mateo leemos un pasaje que se ha repetido millones de veces, pero rara vez se comprende en toda su profundidad. Unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. ¿Quiénes eran estos magos? ¿Y por qué viajarían tan lejos, guiados solo por una señal? La palabra original magos, del griego magoi, se usaba para describir a sabios astrónomos y sacerdotes del oriente. Aunque su nacionalidad no se menciona explícitamente en la escritura, hay fuertes indicios de que provenían de las antiguas tierras del imperio medo-persa, el área que hoy conocemos como Irán. Estos magos pertenecían a una casta religiosa de gran influencia en Persia, renombrada por su conocimiento de los astros, los escritos antiguos y tradiciones proféticas transmitidas por generaciones. Aunque no eran reyes, eran hombres de ciencia, autoridad y discernimiento espiritual. Es muy probable que, entre los rollos que estudiaban, estuvieran los escritos del profeta Daniel, quien siglos antes había servido en las cortes de Babilonia y de Persia. Daniel no solo interpretó sueños en la corte de Nabucodonosor, sino que también profetizó la venida del Mesías con precisión matemática en Daniel 9. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Si estos sabios conocían las visiones de Daniel, es muy probable que entendieran que la llegada del Mesías era inminente. Cuando vieron la estrella, comprendieron de inmediato que el Hijo prometido había nacido. Pero lo más poderoso fue su respuesta. Lo dejaron todo para seguir aquella estrella, cruzaron desiertos y llegaron a Belén llevando 3 dones especiales, cada uno cargado de significado profético: oro, declarando su realeza; incienso, reconociendo su divinidad; y mirra, anticipando su sacrificio y muerte. Sin saberlo, estos sabios revelaron el mayor misterio del universo: ese niño sería rey, sería Dios y sería cordero. Mientras los eruditos de Jerusalén guardaban silencio y Herodes tramaba matarlo,
los sabios de Oriente se convirtieron en los primeros en reconocer la profecía cumplida, postrándose ante el Mesías. Este momento no fue una simple coincidencia. Fue el cumplimiento de una profecía. Persia, la nación que siglos antes había liberado a Israel y reconstruido su templo, ahora se convirtió en la primera en honrar a su Salvador. Una vez más, Persia sirvió como instrumento de revelación divina, desde el principio hasta el pesebre de Cristo. Irán, la antigua Persia, siempre estuvo intrincadamente entretejida en el desarrollo del plan de Dios. Pero la historia de Irán en la Biblia no termina en Belén. Aunque Persia había sido un instrumento de redención en el pasado, también desempeñaría un papel en uno de los episodios más oscuros del futuro profético. Dios no solo reveló el principio de Persia, también declaró su destino por medio de las palabras del profeta Ezequiel en una de las visiones más sobrecogedoras del Antiguo Testamento, la guerra de Gog y Magog. La guerra de Gog y Magog, perspectivas proféticas. En el capítulo 38, Ezequiel describe una coalición de naciones que se alzará en los últimos días contra Israel, el pueblo restaurado de Dios. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dirás, así ha dicho el Señor soberano, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog. Persia, Cus y Fut estarán con ellos. Persia, el Irán actual, aparece entre los primeros nombres. La misma nación que una vez ayudó a reconstruir el templo, ahora se encontrará formando parte de una alianza que se alza contra el pueblo de Dios. Pero ¿quién más compone esta alianza? Gog, príncipe de Magog, entendido ampliamente por los estudiosos bíblicos como un poderoso líder surgido de regiones del norte, a menudo vinculado con Rusia o una coalición euroasiática. Cus, la antigua Nubia, probablemente se refiere a áreas del actual Sudán. Fut, ligado al norte de África, posiblemente Libia. Gomer y Togarma, regiones cercanas a Turquía y el Cáucaso. Juntos forman un ejército internacional que Ezequiel describe como avanzando como una tormenta contra Israel. La Escritura dice, subirás, como tempestad, serás como nube para cubrir la tierra, tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Pero no tendrán éxito, porque ese ataque provocará la intervención directa de Dios, desencadenando un juicio severo. Terremotos, fuego, confusión entre los ejércitos, y la gloria de Dios brillará en medio del caos. Como está escrito, así mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Así, Persia, que fue libertadora, ahora enfrentará juicio, no porque Dios la haya abandonado, sino porque, una vez más, se levanta contra su voluntad y su pueblo. Persia, como pocas naciones en la Biblia, ha recorrido todo el arco de la historia sagrada, desde su creación en Génesis, pasando por su papel redentor durante el exilio, hasta su alianza profética en la guerra final. ¿Pero qué revela la Biblia acerca del destino último de Persia? ¿Será completamente destruida o quizá reciba una oportunidad de redención? La respuesta se halla entre líneas, y es mucho más intrincada y poderosa de lo que muchos imaginan. El destino final de Irán, una perspectiva bíblica. Después de describir el juicio de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39, la Escritura pinta una escena devastadora: un ejército que se alza contra Israel es consumido por fuego del cielo, cuerpos esparcidos en los campos abiertos, armas quemándose durante 7 años, y el nombre de Gog por siempre sinónimo de juicio divino. Persia, como parte de esta coalición, no escapará al castigo. Sin embargo, aquí aparece un giro sorprendente, que Jeremías había anunciado siglos antes en un pasaje casi olvidado. Vino palabra del Señor al profeta Jeremías acerca de Elam: quebraré el arco de Elam, la base de su fortaleza. Pero no obstante, en los postreros días, traeré de vuelta a los cautivos de Elam, declara el Señor. Es una profecía con dos caras. Primero viene el juicio, pero luego leemos una promesa inesperada: en los postreros días restauraré a Elam. Esto lo cambia todo. Porque, aunque Irán se levantará contra Israel en los últimos días, aunque participará en el asalto final que provoca la ira de Dios, su historia no termina entre ruinas. Aún en el juicio, Dios deja abierta la puerta a la redención. El Irán que vemos hoy en los titulares, agresivo, desafiante, envuelto en alianzas oscuras, algún día también desempeñará un papel en un mundo restaurado. La historia bíblica de Persia refleja a la humanidad misma, redimida, caída, juzgada y restaurada por gracia. Por eso, el destino último de Irán en la Biblia funciona tanto como advertencia a los imperios que desafían a Dios, como promesa para quienes eligen el arrepentimiento.
Porque está escrito que, en los días finales, las naciones subirán a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, y acontecerá que todo sobreviviente de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirá de año en año para adorar al Rey y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Quizá entre esas naciones esté Elam. Quizá Irán, antes redentor, enemigo y nación juzgada, contemple también la gloria restaurada. Porque aún ahora, en el corazón de Dios, queda lugar para los que regresan. Desde las primeras páginas del Génesis hasta las grandes visiones de Apocalipsis, Persia siempre ha estado allí. Cuando la humanidad se levantó de nuevo tras las aguas del diluvio, Dios nombró a Elam y a Madai, plantando en silencio las semillas de un imperio aún no nacido. Para cuando Abraham se levantó a rescatar a Lot, Elam ya se había convertido en una amenaza. Y cuando Babilonia finalmente cayó, Persia se convirtió en instrumento de redención. Cuando el templo fue reconstruido, fue un rey persa quien proveyó los recursos. Y cuando nació el Mesías, sabios del Oriente, hombres de Persia, estuvieron entre los primeros en reconocerlo. Sin embargo, al acercarse el fin de los días y alzarse las naciones como sombras contra Israel, Persia volverá a ocupar el centro del escenario, pero esta vez en el lado más oscuro de la profecía. Porque está escrito, Persia, Cusifut estarán con ellos, formando una coalición contra el pueblo restaurado de Dios. Y aún entonces, el libro permanece abierto. La escritura no cierra la puerta. Y un día las naciones subirán a Jerusalén para celebrar al Rey. Si Persia vuelve su rostro hacia Dios, su historia no terminará en cenizas, sino en gloria. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, te pregunto, ¿crees que Irán está cumpliendo hoy su papel profético? Vivimos tiempos en los que las profecías se desarrollan en silencio, y lo que antes parecía antiguo hoy está más vivo que nunca. Entonces, ¿en qué punto crees que estamos en esta historia? ¿Ves señales de estas profecías en los titulares de hoy? Deja tus pensamientos en los comentarios. Y si te gustaría que sigamos explorando cómo los acontecimientos actuales se conectan con la profecía bíblica, dale un me gusta a este video y compártelo. Esto nos ayuda a saber que debemos seguir revelando más profecías que se están cumpliendo ante nuestros ojos. En estos tiempos, entender es más esencial que nunca. Bendiciones.